este video vamos a resolver nuestro primer ejercicio. De estos que tenemos aquí, pues vamos a empezar justamente con el primero, que se llama múltiplos de 3 o 5. Vamos a ver qué es lo que tiene. Lo primero que tenemos que hacer es analizar pues el problema. Entonces vamos a leerlo. Y dice, si listamos todos los números naturales debajo de 10, que son múltiplos de 3 o 5, obtenemos 3, 5, 6 y 9. Y vamos a empezar con esta partecita. Lo único que nos dice es que tenemos que obtener todos los múltiplos de 5 o 3 que estén debajo del 10. Si nos centramos solamente en el 3, todos los múltiplos del 3, pues tendríamos 3, 6 y 9 debajo del 10. Lo del 5 solamente tendríamos el 5, porque pues el 10 ya no está debajo, ¿no? Es igual a 10. Entonces justamente esos son los números que tenemos aquí. Si se fijan, el 3, el 6 y el 9 son los múltiplos de 3 debajo del 10, mientras que el 5 es el único múltiplo de 5 debajo del 10. Entonces aquí tenemos todos los múltiplos. Y después nos dice que la suma de esos múltiplos es 23. Vamos a sumarlos. 3 más 5, 8, más 6, 14, más 9 efectivamente son 23. Entonces lo único que hace que vemos en este ejemplo es que se obtienen los múltiplos de 3 o 5 que sean menores a 10, y una vez que los sumamos da 23. Ahora, ¿qué nos pide el problema? Encontrar todos los múltiplos de 3 o 5, pero ahora en lugar de que sean debajo de 10, tienen que ser debajo de 1000. Y eso es lo que tenemos que resolver. Y después venir, yo aquí veo ya la respuesta porque yo ya la puse, pero ustedes van a ver un input donde van a poder poner la respuesta. Entonces, pues es lo que tenemos que resolver. Vamos a ello. Para eso, lo único que tengo aquí es Visual Studio Code abierto con un archivo que es múltiplos.js. Y aquí es donde vamos a escribir nuestro código. La verdad es que la parte difícil cuando nosotros resolvemos un problema no es tanto el código, más bien es el razonamiento. Lo que tenemos que definir primero es cómo sabríamos que un número es múltiplo de 3 o de 5. Vamos a ver. Esto pues lo ideal sería hacerlo con un for. ¿Por qué? Porque el for me permite generar todos los números. Vamos a tomar como referencia el ejemplo que nos dieron y vamos a generar todos los números desde el 0. Entonces vamos a empezar desde 0, vamos a poner que i es igual a 0. Y vamos a generar todos los números mientras que i sea menor a 10. O sea, hasta 9, hasta que i sea 9. Será el último caso en el que es menor a 10. Y después vamos a aumentar i en 1. Esto va a hacer que i valga primero 0, que fue el valor inicial que le dimos, después 1, después 2, después 3 y así hasta llegar a 10. Esto lo que hace es ir aumentando su valor de 1 en 1. Listo. Y aquí la verdad es que lo único que tenemos es código que va a imprimir los números desde el 0 hasta el 9. Vamos a ver si esto es cierto y ejecutamos esto. Ahí está. Pueden ver que estamos imprimiendo los números desde el 0 hasta el 9. La verdad es que no me interesa ni el 0, ni el 1, ni el 2. Entonces podríamos decir, ¿sabes qué? A mí me interesa empezar en 3. Y vamos a decir que entonces i vale igual a 3. Y ahí está. ¿Por qué? Porque yo sé que 3 va a ser el múltiplo más pequeño. Y desde aquí empezamos. Ahora, ¿cómo sabemos si un número es múltiplo de 3 o de 5? Pues hablando un poquito de la definición, un múltiplo sería el resultado de multiplicar este número por otro entero. Por ejemplo, por 1 o por 2 o por 3. Pero yo, ¿cómo sé si lo que tenemos aquí es el resultado de multiplicar este 3 o el 5? Perdón, aquí no sé por qué esto fue casualidad que sea el 3. Digo, yo lo puse, pero no debería de tomar como referencia ese. Más bien voy a ponerlo aquí como referencia el 3 y el 5. Entonces el punto es, ¿cómo sé yo si el número que tenemos aquí es el resultado de multiplicar el 3 por un entero o el 5 por un entero? Y aquí es donde tenemos que empezar a razonar. Yo lo estuve pensando un poco, lo estuve analizando un poco, y la verdad es que yo puedo saberlo porque tenemos que partir del hecho de que aquí podríamos tener cualquier número. Podemos tener el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, cualquier número. ¿Cómo sé yo si es múltiplo de 3 o 5? Y pues lo que yo pude notar es que si yo divido el número generado
entre cualquiera de estos dos, entre el número del cual yo quiero saber si es múltiplo. Si es múltiplo, el resultado va a ser un entero. Si no es múltiplo, el resultado va a tener decimales. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a imaginar que nosotros queremos dividir. Voy a ponerlo aquí afuera, de momento vamos a ignorar esto. Vamos a imaginar que yo quiero saber si el 4 es múltiplo de 3. Pues lo que voy a hacer es dividir el 4 entre 3. Y el resultado va a tener, en este caso, decimales. Pueden ver que tiene decimales. Así que no es múltiplo. Para que sea múltiplo, el resultado no tendría que tener decimales. Si quiero saber si el 5 es múltiplo del 3, pues hacemos lo mismo. También tiene decimales, entonces no es múltiplo. Ahora, si yo quiero saber si el 6 es múltiplo de 3, ahí está. Puedo ver cómo ahora no tiene decimales. Es un entero el resultado. Entonces, el 6 sí es múltiplo de 3. Podemos hacer lo mismo con el 7 y con cualquier número. Vamos a ver, el 7 tiene decimales, el 8 tiene decimales y el 9 pues no debe tener decimales. ¿Por qué? Porque el 9 sí es múltiplo de 3. Ahí está. Entonces, esto me da los que sí son múltiplos. Al momento de dividirlos entre el número, me van a dar como resultado un entero. Así que prácticamente es todo lo que necesito para saber si es múltiplo. Voy a apuntarlo aquí. El resultado, si el resultado de dividir y entre el número del que quiero saber si es múltiplo, en este caso particular sería 3 y 5. 3 y 5. Si el resultado de dividir y entre el número del que quiero saber si es múltiplo es entero, significa, vamos a ponerle una línea acá abajo, significa que y es múltiplo de este número. Y pues ya, entonces lo que tendría que hacer es sumarlo, ¿no? Porque el ejercicio me pide pues sumar todos los múltiplos. Entonces, antes de sumar incluso vamos a averiguar cuáles son múltiplos para ver si esto funciona. Vamos a venir y siempre tenemos que hacer esta división. Pero, o sea, la división sería y entre 3. No solamente esta, también vamos a dividir y entre 5, porque quiero saber si es múltiplo de 3 o de 5. Entonces, si el resultado de cualquiera de estas dos operaciones me da un entero, significa que el número que y es un múltiplo. Así que vamos a hacer esto. ¿Cómo podemos saber si es entero? JavaScript tiene un método que literalmente la traducción sería es entero. Tenemos que poner number.isInteger. Esto significa es entero. Entonces, si esto que tenemos, esto nos va a devolver un booleano. Nos va a decir si esto que está aquí, si la división está generando un entero. Y podemos hacer lo mismo con este que tenemos aquí abajo. Podemos averiguar si el resultado de esta operación es un entero. Y ahí está. Si es un entero cualquiera de estos dos, yo sé que es múltiplo. Así que cuando hablamos de condiciones, tenemos que utilizar un if. Si esto es un entero, o si el resultado de esto es un entero, o si el resultado de esto que tenemos aquí es un entero. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero es que sabemos que esto es un múltiplo. Vamos a ver si es cierto. Tenemos que imprimir y. Entonces lo que debe de imprimir y son los múltiplos tanto del 3 como del 5. Que serían 3. Voy a ponerlos aquí. Serían 3. Después sería el 5. Después sería el 6. Después sería el 9. Así que lo que tenemos que ver en la consola es esto. Vamos a ver si funciona. Y me dice number is not defined. Number, es que aquí me equivoqué, no escribí number. Aquí me falta la B. Vamos a volver a ejecutarlo. Y ahí está. Tenemos todos los múltiplos. Entonces ya pudimos obtener todos los múltiplos. Ahora lo único que me interesa es sumarlos. Vamos a venir y vamos a sumarlos. Para esto vamos a crear una variable que se va a llamar suma, que inicialmente va a tener un valor de 0. O sea, la suma es 0.
Pero cada vez que entremos aquí, yo tengo que ir sumando el valor del múltiplo. Entonces, cuando entremos aquí, suma ya no va a ser 0, suma va a ser 3. Y la segunda vez que encontremos un múltiplo, tenemos que sumarle a ese 3 que había guardado suma el múltiplo. ¿Cuál es el segundo que vamos a encontrar? El 5. Entonces suma ahora va a valer 8. Y la tercera vez tenemos que sumarle el otro múltiplo, que va a ser 6. Entonces suma ahora ya no va a estar almacenando el 8. Va a ser 8 más 6. Va a estar almacenando 14. Y la cuarta vez que encontremos un múltiplo, pues ahora va a ser 14 más 9. Y eso nos va a dar el resultado que queremos, que es 23. Entonces lo que tengo que hacer es ir cambiando el valor de la variable suma en cada vez que encontremos un múltiplo. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente venimos y decimos, la variable suma ahora lo que va a almacenar va a ser igual a lo que ya tenía más el múltiplo que encontramos. Y ahí está. Y esto sería prácticamente todo. Entonces les decía, en el primer ejemplo, la primera vez, suma va a ser igual a lo que ya tenía, que tenía inicialmente 0, más el múltiplo que encontramos. Y eso va a lograr que suma almacene el 3. La segunda vez que encontremos un múltiplo se va a ejecutar eso, pero suma ahora ya va a tener el 3 que guardamos la vez pasada. Y vamos a sumarle el otro múltiplo que encontramos, que va a ser el 5, y ahora suma va a almacenar 8. Y así hasta terminar, hasta sumar todos los múltiplos. Entonces vamos a quitar esto y vamos a ver si funciona. Una vez que hayamos terminado de encontrar todos los múltiplos, pues lo que vamos a hacer es simplemente imprimir la variable suma. Aquí está, podemos ver que funciona. Aquí también estoy imprimiendo los múltiplos. Vamos a quitar los múltiplos para que solamente imprimamos el resultado de la suma. Ahí está, podemos ver que efectivamente tiene la suma. Y es justamente lo que nos decía aquí. El resultado de sumar todos los múltiplos es igual a 23. Ya logramos resolver este problema. Lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí. Ya no me interesan solamente hasta 10, me interesan hasta 1000, que es lo que me pide el problema. Por eso cambiamos este valor. Entonces, una vez que lo cambiamos, ejecutamos y me debe dar justamente el resultado que tenemos allá, que es 233.168. Y podemos ver que efectivamente es 233.168. Entonces, como pueden ver, pues ya pudimos resolver el problema. Y como les dije al inicio, yo creo que lo más difícil no es tanto el código, lo más difícil es el razonamiento. Entonces tenemos que aprender a analizar estos problemas y pues obviamente aplicar la solución, ¿no? Una vez que los hayamos analizado. Eso es todo por este video, nos vemos en el siguiente.